tardes, licenciada. Vamos a hablar acerca de la investigación científica. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, Jennifer, Carla. Hola a todos. Bueno, qué bien que sí nos está funcionando. Están ingresando más de 100 compañeros. Estamos bien. Siempre con esto de lo virtual hay que estar pendientes, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a empezar entonces, como les comentaba, pues hoy vamos a hablar acerca de la investigación científica, ¿verdad? Como ustedes recordarán, vamos a empezar a grabar. Para que sonrían. Ok, bueno, entonces vamos a estar pendientes para abrirle la puerta a los demás compañeros que estén ingresando, ¿verdad? Como les platicaba, pues hoy vamos a hablar acerca de la investigación científica, ¿verdad? Digamos que se supone que la investigación va a ser aquello que nos permite construir ciencia, ¿sí? A través de la investigación nosotros podemos, digamos, hacer descubrimientos científicos, nos ayuda, ¿verdad? Contribuye a que haya avances en la ciencia, ¿sí? Entonces, la investigación es fundamental. Por eso, si ustedes ven, siempre ustedes van a encontrar que se hace la crítica, ¿verdad? En nuestro país, en nuestra universidad y en otras universidades, cuando no se destina lo necesario del presupuesto para hacer investigación, ¿sí? O sea, digamos que la investigación no es solamente para que haya, por ejemplo, avances tecnológicos y que podamos tener mejores computadoras y mejores celulares, ¿verdad? La investigación nos ayuda a resolver problemáticas importantes, ¿verdad? Digamos, en el campo de la agronomía, las investigaciones que se van haciendo para poder recuperar suelos, ¿verdad? De aquellos lugares que no tienen, que han perdido sus minerales y que no son adecuados para los cultivos, ¿verdad? Pues hay procedimientos, ¿verdad? Que hay utilizando brosa, ¿sí? Combinando, digamos, diferentes cultivos, etcétera, ¿no? Y así, digamos, no solamente en el campo de la agronomía, en el campo del derecho, en la sociología, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿sí? Poder investigar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar hoy acerca de qué significa esto de la investigación, qué es la investigación científica, cuáles son los tipos de investigación, ¿sí? Bueno, entonces, voy a empezar a presentar, que bueno, ya vemos más de 110 por acá. Me dicen si ya se ve mi presentación. Sí, licenciada. Bueno. Va, gracias, muy amables. Sí se mira. Ay, qué bueno. Muy bien. Solo mis apuntes voy a sacar por acá. Ok. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de la investigación científica, ¿verdad? Realmente esto de investigar, indagar, es una característica que pertenece al ser humano, ¿verdad? O sea, desde pequeños vamos explorando, indagando, ¿verdad? Ahí haciendo nuestras búsquedas. Sí, vemos, por ejemplo, hay casos de niños que meten las manos en el fuego o que están picando así donde están los contactos de la luz. O sea, hay mucha curiosidad, ¿no? Por descubrir el mundo. También vemos que ha habido casos y han sido lamentables, por ejemplo, niños que ven en la televisión, bueno, antes, ¿verdad? Cuando estaba Superman así de moda, que de repente se querían tirar de la terraza, ¿verdad? O sea, porque veían que él volaba, ¿no? Entonces, así como que vamos conociendo, ¿verdad? ¿No se escucha? Ay, joles, ¿y ahorita se escucha? Bien, licenciada. ¿Sí se escucha? Ah, bueno, sí me avisan porque yo había cerrado el micrófono hace un rato, pero sí ya lo encendí. Sí, me están escuchando. Ah, bueno. Ok, va, está bien. Bueno, por favor, entonces el compañero, no sé, tal vez subirle volumen, ¿verdad? A la persona que dijo que no escuchaba, tal vez darle un poquito de volumen, ¿verdad? A su dispositivo. Bueno, entonces, como estábamos platicando, ¿verdad? Ah, pana. Ahí después me explica Sergio, no sé. No sé qué me está hablando. Vale, entonces. Ok, entonces, me
mencionamos, ¿verdad? Que la investigación ha sido digamos, el interés, la curiosidad, ¿verdad? Por conocer el mundo y nuestro entorno, pues siempre ha estado ahí presente, ¿no? Entonces siempre encontramos, siempre vamos descubriendo cosas distintas, ¿no? Desde que nacemos estamos creciendo, ¿sí? En todo momento estamos allí, tenemos la curiosidad, ¿verdad? Por conocer nuevos lugares, nuevos libros, nuevas canciones, investigamos también sobre el estilo de música que nos gusta. Entonces, digamos que esta es una característica que todos tenemos, ¿verdad? Desde siempre, ¿no? Investigar su etimología, ¿verdad? Digamos, el origen del término, ¿sí? Viene del latín in, que significa en, y del otro término latino, investigar, que significa seguir la pista o la huella de algo. También, por ejemplo, la Real Academia Española nos dice que investigar, ¿verdad? Es indagar, averiguar, inquirir, escudriñar, explorar, cuestionarse, interrogarse, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver cómo es que se va llegando a esta investigación de tipo científico, ¿verdad? Dado que nosotros tenemos ya esa, digamos, esa característica, ¿no? De estar buscando y conociendo, ¿no? Ok. Entonces, acordémonos que, bueno, en clases anteriores hablamos acerca de los tipos de conocimiento, ¿verdad? ¿De qué tipos de conocimiento hablamos? Empírico. El empírico, licenciada. El empírico, ¿y cuál otro? Científico. Muy bien, el empírico y el científico, ¿verdad? Entonces, dijimos que el empírico es el cotidiano, el que nosotros aprendemos en nuestro entorno familiar, a través de nuestra socialización, ¿verdad? Y que nos permite tener opiniones sobre las cosas, ¿no? También saber desenvolvernos, ¿no? Poder platicar, digamos, desenvolvernos en un determinado grupo, protegernos también, ¿verdad? Resguardar nuestra vida. Entonces, este bagaje de conocimiento cotidiano es bien importante, ¿sí? El hecho de que no sea, digamos, un conocimiento que sea sometido, ¿verdad? La comprobación no significa que no sea importante. Es la base, ¿sí? Del conocimiento científico. Bueno, entonces, cuando hablamos de investigación científica, vamos a hablar del proceso en donde nosotros vamos a generar conocimiento científico, ¿sí? Entonces, podemos definir la investigación científica, ¿verdad? Como un proceso de adquisición y sistematización de conocimientos como reflejo de la realidad, como reflejo objetivo de la realidad. O sea, decimos, es un proceso porque lleva varios pasos, sí, a través del cual nosotros activamos nuestros sentidos y vamos conociendo nuestro entorno, nuestra realidad, ¿sí? Tiene diferentes fases. Por acá tengo otras definiciones, ¿verdad? De investigación que nos presenta, de investigación científica, ¿verdad? Que nos presenta Robledo, por ejemplo. Entonces nos dice, la define como un estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas y tendiente a la estructuración de un todo unificado. Si vemos aquí ya nos está como que aterrizando un poquito más esta definición tan extensa, ¿verdad? La primera. Bueno. Luego tenemos otra definición, ¿verdad? La investigación científica es el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un método de análisis científico dirigido hacia el descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados. A ver, les voy a mencionar otra definición que nos dice, es una indagación o examen cuidadoso o crítico en la búsqueda de hechos o principios, ¿verdad? Bueno, entonces, por donde quiera que lo veamos, la investigación va a ser un proceso, va a tener varios pasos, ¿sí? Que van a ser necesarios, ¿sí? Para que podamos ir construyendo ese conocimiento, ¿verdad? Y depurándolo. Bueno, vamos a hablar también acerca de los tipos de investigación. Les menciono antes algunas características, ¿verdad? De la investigación científica. Por ejemplo, podemos mencionar que esta investigación va a tener ciertos objetivos, ¿verdad? Va a estar orientada a la formulación de nuevos conocimientos, va a buscar poner
a prueba, ¿verdad? Conceptos o teorías que han sido formuladas por otras personas y también va a buscar formular, ¿por qué no, verdad? Nuevas teorías o nuevos principios, ¿sí? Para interpretar la realidad. Además, la investigación va a buscar también obtener datos, ¿sí? Esto va a ser importante, o sea, como vamos a ir viendo nosotros para poder investigar, obviamente, ¿verdad? Vamos a partir de la observación de un fenómeno, por ejemplo, ustedes para definir qué tema van a investigar, ¿sí? O sea, si yo quisiera investigar, por ejemplo, el impacto de la educación en línea, ¿verdad? En los estudiantes de Derecho, o podrían ser las complicaciones, ¿verdad? O las ventajas también, ¿no? De la educación en línea. Entonces, yo me tendría que enfocar, ¿verdad? En la población que serían ustedes, y pues yo iría observando, ¿no? Puedo, ¿verdad? Si va a ser mi tema de investigación, ir desde ahorita, platicar con ustedes e ir también identificando cuáles son las complicaciones que se van teniendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vimos desde el principio, hubo problemas para inscribirse, luego para asignarse, ¿verdad? También en cuanto al tema de la creación del correo para la actualización de datos. Entonces, ahí yo voy investigando, ¿verdad? Entonces, surge de la observación, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo con mis estudiantes? ¿Sí? Luego voy a investigar en libros, en documentos, ¿sí? La teoría, ¿sí? Y luego, pues, voy a pasar unos instrumentos que puede ser entrevista, que puede ser encuesta y que me van a servir para tener una mejor comprensión de este problema, ¿verdad? Que es un problema que nos afecta a ustedes y a mí también, ¿no? Entonces, es un problema importante en este momento para la facultad, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver que la investigación va a ser fundamental, ¿verdad? Bueno. Okay. Yo creo que sí me escuchan bien, no se escucha ruido ambiental, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de los tipos de investigación. O sea, vamos a encontrar diferentes formas de investigar y estas, digamos que se han clasificado, ¿verdad? Por una cuestión didáctica, ¿verdad? Como para una mejor comprensión, ¿sí? Pero como vamos a ver, hay unos tipos que pueden coincidir, ¿sí? O sea, va a haber una investigación que puede ser de diferentes tipos. Bueno, ok. Entonces, por un lado, vamos a encontrar aquella clasificación que nos dice que se basa, ¿verdad? En el propósito, que es lo que persigue la investigación que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, en esta clasificación vamos a encontrar, por ejemplo, la investigación pura. Aquí el propósito o el objetivo del investigador, de él o la investigadora, va a ser generar nuevo conocimiento, ¿sí? O sea, no va a ser explicar qué está sucediendo en este momento en Guatemala con el tema de las vacunas contra el COVID, digamos, no. O sea, va a ser generar conocimiento en sí, ¿sí? Para la humanidad, sí, aportarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba el tema de la pirámide de Kelsen. O sea, la pirámide de Kelsen es esta clasificación, ¿verdad? Es un trabajo teórico bien importante y es un esquema, ¿verdad? Que nos sirve para ir ubicando la jerarquía de las normas, ¿no? Cuando hablamos de derecho, ¿sí? Empieza por la Constitución y luego va por las leyes constitucionales, las leyes los códigos, leyes ordinarias, reglamentos, leyes particulares, reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la investigación pura va a ser esta que busca generar conocimiento, por el conocimiento mismo, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí tengo la pirámide que es. Luego vamos a hablar de la investigación aplicada. Aquí el propósito del investigador o la investigadora va a ser poner a prueba, ¿verdad? Esos conocimientos teóricos, ¿sí? Aplicarlos a un caso específico, ¿verdad? Entonces aquí, no sé, podríamos estudiar, por ejemplo, buscar la cura para una determinada enfermedad, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en el tema del derecho, encontrar contradicciones, ¿verdad? Entre
leyes de diferentes jerarquías, ¿no? Entonces, acordémonos que esta clasificación, en lo que se enfoca, ¿verdad?, es en lo que pretende realizar él o la investigadora, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos la investigación activa, ¿verdad?, que va a ser aquella que busca aplicar los conocimientos y resolver problemas de manera inmediata, ¿verdad? En el caso de COVID, por ejemplo, COVID-19 vimos que se tuvo que ir reaccionando sobre la marcha porque no había de otra, ¿verdad? Fue una situación muy dura, ¿verdad? Primero que, digamos, la OMS no quería declarar que era pandemia, ¿sí? Pero se vio que se fue extendiendo a todos los continentes y fue un contagio muy rápido, ¿verdad? Entonces, había que ir sobre la marcha y buscando, ¿verdad? Caracterizando la enfermedad, ¿sí? Como que ir generando esa teoría y de una vez ir buscando la cura, ¿verdad? Y pues como qué medicamentos aplicar, etcétera. Entonces, fue un trabajo, ha sido un trabajo tenaz, ¿verdad? Bueno, con el tema, bueno, aquí les menciono yo el tema de la quema del hogar seguro, que fue en 2017. Esta fue una situación que, fíjense que el tema de la niñez y adolescencia en Guatemala ha estado muy descuidado. En los años 80 y 90 se hizo mucha investigación sobre estos temas, ¿verdad? Se trabajó mucho sobre niñez en situación de calle, ¿verdad? Los derechos de la niñez, etcétera. Pero luego se dejó de lado, ¿verdad? Porque precisamente como no hay suficiente presupuesto para investigar, entonces son como modas, ¿verdad? Las organizaciones que investigan, las agencias que financian dan, pues ni modo, sobre esas temáticas hay que investigar, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país hay muchos temas que son importantes y urgentes, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de la niñez y adolescencia, pues estaba muy descuidado. Y cuando se quemó esta casa, ¿verdad?, donde había niños y adolescentes en situaciones diversas, ¿verdad? Algunos porque sus familias no los aguantaban y así, ¿verdad?, que los iban a dejar aquí. Llamó la atención. ¿Qué se va a hacer entonces? Entonces posicionó nuevamente la temática, pero fue algo trágico, ¿no? Fue un evento trágico donde murieron más de 40 niñas, ¿no? Y fue un evento, digamos, bastante terrible, ¿verdad? Por la forma en la que la policía trató a estas niñas y niños que se habían rebelado, ¿no? Cómo los encierran en ese salón y cómo dejan que prácticamente que se vayan quemando, ¿verdad? Bueno. Ok. Luego entonces tenemos la investigación histórica. La investigación histórica pues se va al pasado, ¿sí? A estudiar entonces cómo se generó el fenómeno, por qué, ¿verdad? Digamos nosotros en este caso pues podríamos, les menciono, ¿verdad? O sea, por ejemplo en 1993, en mayo, ¿verdad?, hubo un presidente que era Jorge Serrano Elías, que quiso dar un golpe de Estado. Él cerró el Congreso, cerró la Corte Suprema de Justicia. Esas son actitudes autoritarias, ¿verdad? Sí, son acciones autoritarias, ¿no? Y bueno, también la Procuraduría de Derechos Humanos. Y se decía que era por el tema de que estaba muy molesto Serrano porque él no tenía mayoría en el Congreso. Y entonces el tema era que ya le estaba saliendo muy caro, ¿verdad?, estar negociando y comprando, ¿verdad?, a la gente de los demás partidos para que lo ayudaran y apoyaran sus iniciativas de ley. Y bueno, también en nuestro país perdió, digamos, otro evento durante el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad?, que se conoce como el Moralazo, ¿verdad?, en el que quiso desconocer a la institucionalidad, ¿verdad?, del Estado, y se presentó, es una escrita que ahora no se las incluí, pero es un voto en donde sale Jimmy Morales rodeado de militares, ¿verdad?, militares. Entonces, el flashback de Vietnam, ¿verdad?, cómo regresar a la época del conflicto armado interno. Bueno, o también si quisiéramos investigar, por ejemplo, los ciclos, ¿verdad?, se me traba la lengua, los ciclos de protestas sociales en Guatemala, ¿verdad? Más o menos calculan, ¿verdad?, los científicos
sociales, los historiadores, que las olas de protestas de la sociedad, de los estudiantes, de los ciudadanos, se dan cada 20 años. ¿Sí? O sea, 1920, derrocamiento de Estrada Cabrera. 1944, las protestas para que renunciara Jorge Rico. Llegamos a 2015 y bueno, aunque de 2015 para acá pues ha seguido, digamos, la protesta, ¿no? Pero bueno, entonces ahí estamos con yo creo que la investigación histórica nos queda bastante clara, ¿verdad? Ahora, también tenemos otro tipo de investigación en la que él establece, digamos, etcétera, actualmente, ¿sí? Entonces aquí, digamos, se describe, ¿verdad? Pero también se interpreta. Les mencionaba yo, bueno, el proceso de aprobación de la Ley de Acceso a la Información. Esta Ley de Acceso a la Información es bien importante porque protege nuestros datos personales, ¿sí? O sea, a partir de aquí ya se supone que las empresas no pueden utilizar. Y, por ejemplo, el hecho de que a usted le pregunten su religión, su preferencia sexual, raza, se vuelven temas sensibles, datos sensibles. A usted no le pueden obligar a, digamos, a revelar esos datos, ¿sí? No puede ser un tema obligatorio y tampoco lo pueden discriminar por esto. Bueno, digamos, la descriptiva aquella que nos busca solo establecer cómo se encuentra en la actualidad. Por ejemplo, establece, digamos, se hace referencia a los archivos clasificados en donde es información confidencial, ¿sí? Podría revelarse, por ejemplo, para la investigación de casos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos que vienen del conflicto armado interno, ¿sí? Además, ¿verdad?, de estos datos sensibles que les mencionaba, ¿sí? Entonces, hubo ahí acciones del Curador de Derechos Humanos para impedir que se modificara la ley. Bueno, además también tenemos otra clasificación. Bueno, hasta aquí, digamos, hemos hablado de los tipos de investigación que tienen que ver con la investigación de acuerdo a sus propósitos, ¿sí? O sea, que de acuerdo a lo que pretende el investigador o investigadora, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de otros tipos de investigación que, como vamos a ver, pueden ir viendo con los anteriores, ¿sí? Como les mencionaba, esta clasificación es más didáctica, ¿no? Como para ir, tal vez como para hacer un esquema, ¿no?, de esos tipos de investigación. ¿Y a qué se refiere esta investigación de acuerdo a su naturaleza? Esta tiene que ver con, digamos, de dónde se obtiene la información que están utilizando los investigadores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la investigación experimental, ¿sí? Esta va directamente, ¿verdad? Se observa a un grupo objetivo, ¿verdad? Se le va monitoreando. O sea, es tal vez la más en las ciencias naturales, ¿verdad? En la física, la química, la biología, ¿verdad? En la genética, ¿verdad? Se ve tal vez como más claro, ¿verdad? Pero también la vamos a encontrar en las ciencias sociales. O sea, es como se busca, digamos, a un grupo objetivo y se le va dando seguimiento. A veces también digamos, se agregan algunos para ver reacciones este grupo que está siendo analizado, ¿verdad? O que está siendo estudiado. A ver, vamos a abrirle la puerta acá a la compañera. Muy bien. Ok, entonces sigamos. Muy
Muy bien, entonces estábamos con la investigación de acuerdo a su naturaleza. Bueno, entonces estábamos hablando de la investigación experimental, ¿verdad? Que es aquella que obtiene sus datos, ¿verdad? De la realización de un experimento, ¿sí? O sea, se elige un grupo objetivo, ¿verdad? Y le da seguimiento, se observa. Y a veces se incluyen algunos elementos como para ver las reacciones, ¿no? De la población. Si vemos, por ejemplo, tal vez los reality shows, ¿verdad? Tal vez son como más ejemplo así, que lo podemos mejor, ¿no? Ubicar mejor, ¿verdad? De cómo se puede experimentar con la vida de las personas, ¿verdad? Porque se observa día y noche a una familia o artista común y corriente, ¿verdad? Y eso se va transmitiendo. Y se transmite en un canal o se transmite por internet y todo el mundo lo observa, ¿no? Y a veces le llevan a alguien, le llevan a su mamá o le llevan al novio y entonces aquí hay lloradera y no sé qué. Entonces, pero digamos que esto también se puede realizar en ciencias sociales, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad? Realizar, digamos, que podría también realizarse, ¿verdad? Dentro de ciencias sociales. Yo aquí les mencionaba para la prueba de medicamentos, ¿verdad? En este caso, pues la vacuna. Fíjese que no la escuché, yo creo que hay una compañera que abrió su micrófono, ¿verdad? No sé si nos quiere opinar sobre dar alguna idea, no sé, o tiene alguna duda. No, va, ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí tal vez muy claro ahorita el caso de el tema de la vacuna, ¿verdad? Que tiene que ver con cuestiones de salud, eso tiene que ver con aspectos políticos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tiene que ver con el tema de salud, también hemos visto que muchos países grandes han acaparado, ¿verdad? Los países ricos acapararon la vacuna, se están peleando y hubo ahí un debate con la OMS porque para que dejaran vacunas para los países pobres o entiéndase para nosotros, etcétera, ¿no? Y también vamos viendo las reacciones, ¿no? De quienes están siendo vacunados, etcétera. Ok. Luego también, de acuerdo a su naturaleza, podemos hacer referencia a la investigación documental. Esta se refiere a la investigación que toma en cuenta documentos distintos. Por ejemplo, puede haber documentos escritos, documentos que estén en video, también grabaciones, ¿verdad? Puede ser fotografías, bueno, libros, artículos de internet, artículos impresos. Puede haber, digamos, un sinnúmero de materiales, ¿verdad? Aquí estamos tomando documentos como materiales que nos sirven, ¿verdad? Que nos aportan esa información. Bueno, y luego también tenemos la investigación bibliográfica, que se refiere solo, que esta está utilizando solamente fuentes escritas, ¿sí? Digamos, en libros, ¿no? Bueno. Sean en electrónico o sean impresos. Bueno, luego también tenemos la investigación de campo. Esta investigación, pues es aquella que busca acercarse directamente a las personas afectadas, ¿sí? Y de allí recolectar la información, ¿sí? Por ejemplo, podríamos, se dice, vamos a hacer trabajo de campo porque vamos a pasar una encuesta, vamos a pasar una entrevista, ¿sí? Eso sería, ¿verdad? Levantamiento de datos de fuentes primarias. Las fuentes primarias estamos platicando con aquellas personas directamente involucradas o que fueron testigos, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra investigación de campo. Ahora, bueno, los arqueólogos también hacen otro tipo de investigación de campo, por ejemplo, ya hay excavaciones, etcétera, ¿no? Bueno. Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hola, hola, me quedé yo sola, ya se durmieron. Muy bien. Buenas tardes. Todo bien, licenciado. Yo tengo dudas. Sí, niña, cuénteme.
La investigación de campo es parte de la clasificación de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Sí, así es, niña. Sí, gracias. Para servirle, niña. Bueno, ok. Entonces, sigamos. Bueno, luego tenemos otra clasificación. Bueno, los molesto, por favor, que apaguemos los micrófonos, ¿verdad? Para que todos puedan escuchar. Licenciada, una pregunta. Sí, dígame. El censo puede ser como investigación de campo, ¿verdad? Sí, el censo lleva investigación de campo. Gracias, qué bueno que la apagó. El censo lleva investigación de campo, pero también vamos a ver qué es investigación cuantitativa, ¿sí? Por eso les decía que hay investigaciones que digamos, hay un problema que se está investigando que puede entrar dentro de diferentes tipos de investigación, ¿verdad? Sí, como usted mencionaba, el censo implica un trabajo de campo. También algunas tesis, ¿verdad?, que se realizan incluyen realización de encuestas, de entrevistas, ¿sí? Regularmente tendría que incluir la investigación social, trabajo de campo, ¿verdad?, para poder obtener una información de calidad, ¿sí?, para conocer directamente. O sea, es que no es lo mismo cuando usted investiga solamente en periódicos o en libros, a cuando ya directamente entrevista. Por ejemplo, se puede entrevistar a algún experto en el tema, ¿sí? Se puede entrevistar a algún líder comunitario, dependiendo del problema que estemos observando, ¿no? Y sobre el que estemos indagando. O igual familiares de las víctimas, abogados litigantes relacionados con el caso, ¿verdad? Bueno, gracias por la pregunta, niña. Bueno, entonces, luego también tenemos otra clasificación que podemos decir, bueno, es de acuerdo al método. Esta, pues, vamos a entrar a la investigación cuantitativa, ¿verdad? Aquí se enfoca y lo que interesa es obtener datos generales, ¿sí? Y entonces se emplean, ¿verdad?, métodos matemáticos. La estadística va a ser bien importante aquí. Va a ser la base de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Como les decía, lo que interesa aquí es obtener datos generales, entonces abarcar el mayor número de población, ¿sí? Y esto entonces, para esto la estadística nos facilita mucho el trabajo. Por eso va a ser investigación cuantitativa. Y como mencionaba la compañera, ¿verdad?, el censo. Si vemos, me imagino que a la mayoría de sus hogares, ¿verdad?, o tuvo que haber sido en todos, pasó el censo, ¿verdad? Yo creo que fue hace, 2 o 3 años, ya ni me acuerdo. Entonces, para obtener datos generales de la población, ¿verdad? Entonces, qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres, qué tipo de vivienda, si tiene cuenta con energía eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, con base en esto ya se sacan porcentajes de todo el país y también por departamentos o por género o por población indígena, ¿verdad? También las encuestas de intención de voto, por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿verdad? Hay empresas que firmas, ¿verdad?, que se dedican a hacer estas encuestas para entre la población, para conocer, ¿verdad?, por qué partidos se inclinan más en la ciudad capital, en Xela, o en el interior, área rural, ¿verdad? Por regiones también, ¿verdad? Si es oriente, si es occidente, norte, va, Petén, Cobán, etcétera, ¿no? Petén, Alta Verapaz, ¿no? También el índice de desarrollo humano es otra investigación que ustedes pueden encontrar, que la elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y va por temáticas, ¿sí? Hay, por ejemplo, un año que fue sobre el Estado, instituciones del Estado. Otro año que sobre la juventud, que está bien interesante, ¿verdad? Todo relacionado con la juventud y a nivel nacional. Bueno, entonces esta es la cuantitativa. Como dijimos, abarca una población grande, ¿sí? Y busca obtener datos generales. Bueno, y apoyándose en la... Bueno. Luego tenemos la investigación cualitativa. Esta se enfoca como que quiere ir más a profundidad, ¿verdad? Por ejemplo, la experiencia de las zonas, las causas, por qué migran, en el caso de
caravanas que van a Estados Unidos desde hace 2 años. Digamos, la cualitativa no se enfocaría, por ejemplo, en conocer, digamos, a toda la población migrante en el sentido de caracterizarla, ¿verdad? Sino que más bien buscar casos que se y pues acercarse en el sentido de hacer entrevistas o hacer un taller, ¿sí? Entonces, con esta población para conocer más su sentir, ¿verdad? Cuáles son sus expectativas al mirar a Estados Unidos, qué es lo que deja en su país, con quiénes está viajando, cómo se ha sentido, lo han acosado, no lo han acosado, ¿verdad? Cómo lo han tratado, etcétera. Entonces, digamos que la cualitativa no abarca poblaciones grandes, ¿sí? El mismo tema que se baja con técnicas como la entrevista, digamos, normal, o puede ser una entrevista a profundidad, ¿verdad? O puede ser un taller. Entonces, realmente, con esta técnica, digamos que busca enfocarse en las personas que pueden ser como representativas, ¿no? Relevantes, ¿sí? Presentar algunos casos. Entonces, en la cualitativa, digamos, diferente, si vemos, si lo ponemos así, casi opuesta, ¿verdad?, a la cuantitativa, porque va a abarcar una muestra bastante reducida, ¿sí? No busca decir que todos los migrantes tienen estas características. Se enfoca, digamos, en algunas personas que al investigador le llamó la atención, ¿sí? Por, digamos, puede ser, digamos, alguna señora que venga desde Honduras con su familia, o que sea algún menor que tiene su familia en Estados Unidos, como que ir resaltando algunos casos, ¿no? Bueno. Ok, luego tenemos también la investigación mixta. La mixta va a combinar técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Para poder tener una mejor comprensión del fenómeno. Digamos que dependiendo de lo que a nosotros nos interesa, lo decía que realizáramos una investigación mixta, ¿verdad? Para que podamos obtener datos generales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, el tema que decíamos, ¿verdad?, acerca de que yo les mencioné al principio, este problema, ventajas o inconvenientes, ventajas e inconvenientes, digamos, ¿verdad? Estoy abarcando dos cosas de la educación en línea para los estudiantes de la Facultad de Derecho, de primer año, va. Yo puedo pasar una encuesta a todos y a todas, ¿sí? Para conocer su edad, escolaridad, sí, digamos qué carrera estudió, ¿verdad? De qué departamento es, si es de la capital, etcétera. Va. Y de ahí yo puedo seleccionar a algunos compañeros y compañeras para que nos den una entrevista, digamos, su testimonio, ¿sí? Cómo se ha sentido en este proceso. Y obviamente, ¿verdad?, para seleccionar a estos informantes yo voy a tener criterios. Por ejemplo, podría seleccionar a una persona que esté trabajando a tiempo completo, ¿verdad? Puedo seleccionar a otra que no está trabajando o que trabaja medio tiempo, ¿sí? Además, puedo seleccionar a otra que sea de la capital y alguna otra que sea de algún departamento. Porque nos sucedió desde el año pasado que los compañeros que estaban estudiando acá en la capital, pues cuando con este tema de que por lo de la pandemia se suspendieron clases presenciales, pues ellos se regresaron para su casa, ¿sí? Se fueron para su departamento y desde allá están ellos tomando su clase, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, aquí en la O precisamente, en la sección O, tuve un alumno el año pasado que era de Zacapa, ¿sí? Otros que eran de Chiquimula. Entonces, y pues de allá se regresaron a su casa y desde allá estaban siguiendo la clase, ¿no? Entonces, son diferentes las condiciones, son diferentes situaciones. Por el tema de la señal de internet, qué tantos café internet hay, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, no sé si nos queda claro esto, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa investigación mixta, verdad? Bueno, ok,
entonces, no sé, vamos a escuchar sus comentarios. No sé, preguntas, dudas, ¿cómo estamos? ¿Quedó claro? ¿Todavía están ahí o ya se durmieron? Licenciada, yo sí quisiera pedirle favor si tiene tan amable Sí. de mencionarme algunas similitudes acerca de la cualitativa y la cualitativa, perdón, y la cuantitativa, y diferencias puntuales que son las que las marcan la diferencia entre una y otra. Uh-huh. A ver. Usted me mencionó primero la descriptiva. Es que no la escuché bien. A ver. Sí, perdón, la cualitativa y la cuantitativa. Uh-huh. Si tienen alguna similitud y cuáles son las diferencias que las marcan definitivamente a las dos. Mire, similitudes en cuanto a que ambas son investigación científica, ¿verdad? Ambas buscan acercarse a la verdad, ¿sí? Sí. Aunque la investigación cualitativa como que se ha querido demeritar, ¿verdad? Porque no es representativa, porque su universo no abarca una gran población, etcétera, ¿sí? Pero digamos que las dos buscan encontrar la verdad, ¿sí? Las dos. Las dos utilizan el método científico. Las dos implican una planificación. Es que eso es bien importante, ¿verdad? Y tienen funciones diferentes, ¿sí? O sea, las dos son importantes, ¿sí? Bueno, por eso serían las similitudes, ¿verdad? Porque obviamente ambas son científicas, ¿sí? Y luego en cuanto a las diferencias, nos enfocaríamos, ¿verdad? En esto que les decía, por un lado, la cuantitativa se enfoca en un número más grande en un universo más grande, ¿no? O en una muestra más grande, ¿sí? Porque también se llega a muestra representativa, ¿no? No todo es censo, ¿sí? Entonces, busca muestras que sean representativas, ¿sí? Que pueda decirse, bueno, fue la región Oriente opina, tiene esta opinión, ¿no? Entonces, por ese lado, abarca un número más grande de informantes, busca ser representativa, ¿verdad? Y busca generar datos generales, ¿sí? Tipo promedios, ¿sí? Y obviamente esta información es bien importante porque es la base. O sea, usted no puede hacer investigación cualitativa si no tiene porcentajes también. Póngale, digamos, cuando usted está planteando una investigación cualitativa, usted no puede partir de cero, ¿no? Entonces, igualmente, si estamos hablando de migrantes, bueno, el número, no sé, desde 2018, finales de 2018, se viene dando el fenómeno de la migración. Se vienen dando más o menos 2, 3, 5, 7 caravanas al año, en las cuales viajan aproximadamente 3,000 a 5,000 personas, la mitad hombres, la mitad niños, la mitad hombres, la mitad mujeres, viajan de tales edades, ¿verdad? Van desde bebés hasta, no sé, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo los porcentajes, ¿no? De la población, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, de la investigación cuantitativa nos sirve de base para para plantear el problema, ¿sí? Pero cuando yo desarrollo la investigación cualitativa, ya conozco, digamos, esos datos que presenté así generales. Y entonces me voy a enfocar solamente en algunos informantes, ¿sí? Que yo voy seleccionando de acuerdo al interés de mi investigación. Bien. No, y bueno, entonces la investigación cualitativa, pues es científica, pero busca ir más allá, ¿verdad? Como que profundizar un poco más en las personas, ¿sí? No sé si ahí nos queda claro, Heidi. Más o menos, la verdad. O si usted quiere agregar algo más, no sé, a ver. Disculpe, licenciada, yo quisiera decir algo. A ver, ¿qué dice Pablo? Cuéntenos. Desde mi punto de vista, bueno, como yo lo entiendo, la investigación cuantitativa busca ver a las personas o a lo que se investiga más como un número para después dar paso a la investigación cualitativa, que es la que se enfoca más en qué aspectos afectan más a cierto tipo de la población, digamos.
Por ejemplo, las personas que usan lentes hacen un 90% de la población. Entonces, ya con la investigación cualitativa se dice, ya se va con las personas y les preguntan, por ejemplo, ¿por qué es que usted usa lentes? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales usted usa lentes? ¿Y qué enfermedad tiene usted en la vista? O sea, yo lo veo más o menos así, que una le da paso a la otra. Una lo ve más como Gracias. números y la otra es más enfocada. No sé si estoy bien con mi punto de vista. Gracias, Pablo. Mire, me gusta eso que usted dice que la cuantitativa ve a las personas solo como número, ¿verdad? Porque realmente si ahí no interesa el nombre, y etcétera, ¿sí? Solo son sus datos, ¿verdad? La edad, el sexo, etcétera, ¿sí? Ahora, digamos que la cuantitativa, al final de la cuantitativa, pues se hace siempre un análisis, una interpretación de esos datos, ¿verdad? Pero dependiendo cómo la plantee usted, digamos, por ejemplo, usted mencionaba esto de que 90% de la podemos a lentes. Somos bastantes, no sabía. Va. Pero ya al momento de hacer su investigación, por ejemplo, no sé, aquí en el salón, digamos, ¿verdad? Tal vez como que saber qué complicaciones han tenido al momento de llevar la clase en línea, ¿verdad? Yo enfocándolo a mi temática, porque así el 90% es bastante amplio, ¿sí? ¿Y qué enfermedades tienes y etcétera? Pues esto, entonces lo plantearíamos como una encuesta. Esa es una herramienta cuantitativa, ¿sí? Bueno, ¿verdad? Pero bueno, también tiene que ver con esto que les decía, que podemos hacer una investigación mixta, ¿sí? Que eso es importante, ¿verdad? Entonces, hace usted su encuesta para conocer entonces qué enfermedades está padeciendo, desde cuándo la padece, si se le incrementó más, digamos, la graduación durante esta época de clase en línea, que eso también ha sido importante, fíjense, en estudiantes y en maestros, así nos ha pasado. Y ya de ahí seleccionar algunos, ¿verdad? Para hacer su investigación cualitativa. O sea, hay uno que tenga que trabajar como que 100% con la pantalla, porque en su trabajo tiene que trabajar así, tiene que estar así, y aparte en las clases en línea. Y también se podría seleccionar por tipo de enfermedad, ¿no? No sé, miopía, aunque el astigmatismo es ver de lejos, ¿no? Pero bueno, como que por ahí, ¿verdad? Como para ir conociendo un poquito más. Pero no sé si ahí nos queda claro. Y no sé qué más iba a comentar Heidi. A ver. Pues sí, es que yo pensaba que más bien surge sobre, primero, el tipo de problema. Segundo, qué parte de población, porque normalmente si fuese evaluar más o menos el porcentaje de desnutrición en cierto lugar, por ejemplo, podría ser en este caso Antigua Guatemala. Entonces creo que ahí se utilizan varios tipos de investigación, pero prevalece la investigación de campo y según la forma en que nosotros vamos a presentar nuestros resultados, es ahí donde escogemos si podemos hacerlo de manera descriptiva, ya que se pronuncian, por ejemplo, se toman datos muy puntuales como las edades y la cantidad de niños y niñas, a diferencia de por familia. Si prevalecen los niños, si prevalecen las niñas, si prevalecen las edades, de qué edades y cuáles son las medidas que se están tomando o no. Ahora, si fuera la cualitativa, más que todo eso se da por medio de la observación, que es cuando va de la mano con la investigación experimental, que es cuando normalmente ponemos de ejemplo algún ratón o algún animal y es donde se aplica y se observan los comportamientos y se va midiendo por medio de días específicos calendarizados y se establece sobre el comportamiento y qué diferencias tuvo entre un día y otro y qué avance o qué descenso tuvo en su comportamiento. Ah, ok, Heidi, gracias. ¿Usted es nutricionista? No, solo... Pero trabaja en centro de salud o da seguimiento a estos temas. No, tampoco. Ah, ok.
Gracias por la, no sé bien cómo es que trabaja, pero se dedica, digamos, a estos temas que tienen que ver con nutrición. Si vemos aquí, sí, implica trabajo de campo, ¿verdad? Visitas a los hogares, pero y también hay seguimiento, ¿verdad? Porque los niños que tienen que tener un control en el centro de salud, digo yo, va, de peso y talla, ¿no? Para ver cómo va avanzando, si está mejorando con el tema de la desnutrición, ¿sí? Entonces ahí se van haciendo como que, dependiendo, si usted tiene que entregar porcentajes o elaborar tablas, ¿no? Presentar por mes, ¿no? Cómo se va avanzando, pues allí como que se van haciendo promedios, ¿verdad? Qué porcentaje de niños están mejorando, etcétera. Y me parece interesante esto que usted dice, cómo se van separando, ¿verdad? Por número de niños, por familia, y si son niñas o niños los que prevalecen, ¿verdad? Entonces, esto nos va apoyando para hacer el trabajo cuantitativo, ¿verdad? Ya en lo cualitativo, sí varía un poco de cómo se hace el trabajo de investigación en ciencias sociales, ¿verdad? Pero sí, digamos, siempre, es que, digamos, no podemos decir que la investigación cuantitativa se quede solamente en los porcentajes, porque siempre va a tener alguna interpretación a esos datos, ¿sí? Como un análisis, digamos, al final de la investigación, ¿sí? Bueno, a ver, no sé, Loren, ¿usted quería opinar algo? Voy a ver, por aquí en el chat algunos compañeros estaban escribiendo. Fíjese que yo deseo que me dé un ejemplo de la investigación mixta, es que no me quedó muy clara. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, le mencionaba que es ese tipo de investigación en donde voy a combinar técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿sí? En este caso, que les platiqué, ¿verdad? Yo quiero investigar acerca de cómo ha impactado, digamos, a mis estudiantes el tema de la educación en línea. Podría pasar una encuesta para conocer en general, ¿verdad? De qué departamentos son, si son de la capital, cuántos están trabajando. Y entonces sacaría, ¿verdad? Los porcentajes para ir conociendo, porque va a afectar de manera diferente a quienes trabajan, quienes no trabajan, quienes tienen internet en su casa, quienes tienen que ir a un café internet, ¿sí? Bueno, conocer a través de pues, etcétera, ¿verdad? Bueno, así. Mire, estoy viendo aquí las preguntas en el chat. Solo que quiero ver aquí, dice. A ver. Cuantitativa se utiliza para medir valores, la cualitativa aspectos que no se pueden medir. Sí, Gustavo, aunque siempre se trata como de ir estableciendo algunos valores. Bueno, ¿qué dice la investigación cualitativa, Piero? Es muy parecida a la investigación de campo, ya que ambas trabajan con las personas involucradas. Piero, este está interesante. Si vemos toda investigación, va a tener siempre una revisión documental, ¿verdad? A ver. Pero sí, está vinculada. La cualitativa sí está bastante vinculada con el tema del trabajo de campo, ¿verdad? Ya sea que usted, por ejemplo, puede entrevistar expertos, ¿sí? Expertos en la temática, puede entrevistar a algún líder sindical, ¿verdad? Que esté relacionado. Digamos, en el caso de las protestas de noviembre, ¿sí? Entrevistar a líderes estudiantiles que participaron y que convocaron, ¿verdad? En las protestas, y ver cuál es su opinión, ¿verdad? Cómo se organizaron y la respuesta que recibieron del gobierno, ¿no? Entonces sí, está bastante vinculada, ¿verdad? La investigación cualitativa, pura, ¿verdad? Pura, la cualitativa, puramente, ¿verdad? Con el trabajo de campo. A ver. ¿Qué dice Maggie? A ver, me surge la duda entre investigación de campo y la cualitativa.
ambos trabajan con varios métodos, pero tienen como la encuesta aplicada a un determinado grupo de personas. Sí, es que fíjense que, bueno, realmente yo les mencioné al principio que se ha hecho como que esta clasificación de manera como didáctica, ¿verdad? Pero puede haber un problema que se está investigando que caiga dentro de diferentes tipos de investigación, ¿sí? Entonces, es una investigación cualitativa, pues coincide con la investigación de campo, por ejemplo. No sé si ahí le queda claro, May. Sí, estamos bien. Otto Bolaños, es más a fondo la cualitativa que la de campo. Híjole. Es que están relacionadas. Yo siento que siempre se busca un poco más allá con la de investigación de campo, aunque acordémonos que la investigación de campo también abarca técnicas cuantitativas, como la encuesta, ¿no? Incluye elementos cuantitativos y cualitativos. Licenciada, disculpe. Sí. Disculpe una molestia. Como para tratar de enfocar esto en un caso concreto, podríamos decir que una investigación de campo unida a la cuantitativa y darle paso a la cualitativa podría ser, por ejemplo, el caso que se dio en el censo, porque el censo, para realizarlo, se hizo un trabajo de campo. Buscaba en este punto tener en lo cuantitativo, poder determinar la población general del país y determinar subgrupos, en este caso la población trabajadora, la que estaba desempleada, márgenes de edad, por ejemplo, e inclusive abarcaba temas de migración. Preguntaba a quiénes habían salido del país de cierto tiempo para acá. Al terminar esto, al tener las estadísticas, al tener todo, podemos darle paso a la cualitativa, que en este caso se enfocaría, bueno, tenemos un índice de población que no tiene acceso a la energía eléctrica. Enfoquémonos en esto. Al enfocarnos en esto, podemos ir y determinar por qué motivo estas personas no tienen acceso a la energía eléctrica. ¿Puede ser así que va de la mano esto? Fíjate, Manolo, que es bien interesante porque el censo nos arroja datos. Como usted dice, primero el censo para plantearse de una metodología, ¿verdad? Y se supone que busca una rigurosidad en el trabajo, ¿verdad? Para poder obtener esos datos generales, esos datos fundamentales de la población guatemalteca. Lamentablemente hubo algunos lugares en donde no se pudo acceder, algunas personas por temor no abrieron su puerta para el tema del censo, otros lugares por el tema de pandillas, en algunos sí permitieron, ¿verdad?, que entraran los encuestadores del INE, ¿verdad? Fíjense que había una partida así contemplada para guías de la comunidad y en algunas se utilizaban para este tema, ¿verdad? Para darle a las pandillas y que pudieran los encuestadores de línea hacer su trabajo, ¿verdad? Va. Pero entonces, digamos que primero el censo tiene, es una investigación científica que busca la rigurosidad y tiene todo un planteamiento, ¿verdad? De por medio, tiene una planificación. Es un tema bien importante, la planificación en el tema del censo. Y como usted dice, pues hay investigación previa para poder ir armando los subgrupos. Entonces, no vamos a decir que la cuantitativa sea una investigación superficial, ¿sí? Tampoco, porque tiene una lógica y tiene una investigación. O sea, para poder plantear la encuesta, usted tiene que conocer primero el país, haber trabajado en el INE y, bueno, cómo se hicieron esos censos anteriores, ¿sí? Para darle la orientación, qué es lo que se pretende, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Era bien importante poder tener ese material. O sea, pasaron 12 años y nuestro país no tenía un censo. Y esto era porque el número de diputados se iba a incrementar si aumentaba el número de población en nuestro país, ¿sí?
Entonces fue por razones políticas que se fue posponiendo el censo. Media vez se modificó la ley electoral y entonces ya quedó un número fijo de diputados, diputadas por departamento, lo del Estado Nacional. Entonces ya se planteó el censo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ya teniendo el documento del censo, como plantea Manolo, esta es la base fundamental para después poder plantear una política pública, digamos, para resolver el tema de la energía eléctrica, por ejemplo. Hay un montón de comunidades en donde pasan los cables por encima de su casa, pero ellos no tienen energía, ¿sí? Entonces, no tienen directo a su casa, ¿sí? Entonces, no hay drenajes, etcétera. Entonces, se necesitaba esa información para ir planteando, por un lado, quienes hacemos investigación social, pues tener esos datos un poco más recientes, ya no solo proyecciones, ¿verdad?, sobre el censo anterior, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, no es que el tema de la información cuantitativa sea superficial o que no sea importante, ¿verdad?, sino que va a ser la base para después plantear o para interpretar, ¿verdad?, sobre diferentes temas, el tema de la pobreza, el acceso a drenajes, el tema del acceso a la salud, por ejemplo, la escolaridad y todos estos temas, ¿verdad? También se abarcó lo de, como mencionaba Manolo, el tema de los migrantes, ¿verdad? Si había personas que habían migrado de su núcleo familiar, etcétera, ¿verdad? Pero no sé si ahí nos queda claro. O cómo estamos, o estamos más perdidos, más perdidos que los hijos de la Llorona. Buenas tardes, licenciada. Tengo una consulta. Sí, Carola, cuénteme. Por lo que yo le entiendo, licenciada, no sé si estoy bien o todavía no estoy clara con el tema. Póngale que si, ¿cómo le dijera? Sobre el problema de la niñez y la adolescencia, que eso ya es un tema, se podría decir, de mucho tiempo atrás, no es ahorita actualmente, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo utilizar de esta teoría, de estas investigaciones que usted acaba de decirnos, cualquiera que yo crea que es la conveniente, o no? Es que la verdad que no le capto muy bien la idea. Sí. Sobre el tema de niñez y adolescencia. Ajá. A ver, pensemos en algo más específico de niñez y adolescencia. A ver, ¿cuál es su idea? Vamos a ver. O, por ejemplo, el problema que pasó hace poco del volcán de fuego, ¿verdad? Ajá, sí, ajá. Ajá. ¿Qué tipo de investigación tengo que hacer ahí? Aparte que aquí hay de campo, ¿verdad? Aquí puedo hacer una investigación de campo. Sí. Puedo es que depende qué le interese a usted. Ajá. ¿Qué le interesaría investigar sobre, digamos, esa erupción del volcán? La verdad que en el tema afectó a muchas personas, para empezar, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea. Murieron personas. Ajá. Entonces, o sea que hay, de verdad que de tema está complicado. Mira, lo que pasa es que depende de lo que a usted le interese hacer. Sí, partamos de ahí. Va. Entonces, digamos, si usted puede hacer una investigación histórica, porque el tema del volcán de fuego, exacto, ahí está. Esos terrenos se les dieron a personas que eran retornados, ¿verdad? Digamos, el volcán de fuego es algo histórico, o sea, desde ya la época antes de la llegada de los españoles, la ruta de los flujos piroclásticos era por allí donde establecieron a estas comunidades. Entonces, así iba a seguir, ¿no? O sea, es como el cauce de un río, ya está establecido y por ahí ya son cientos de años, ¿no?, que por ahí pasan. Entonces, los flujos piroclásticos ya ese era su cauce, por ahí bajaban siempre, ¿sí? Pero por malas decisiones de gobierno se le entregaron esos terrenos a comunidades de retornados, personas, y
y excombatientes, no sé si también excombatientes, ¿verdad? De la guerrilla. Pero entonces, digamos, personas que estaban siendo resarcidas por el tema del conflicto armado interno. Entonces, por eso le digo, usted puede hacer una investigación de tipo histórico ahí, en ese sentido. O sea, tenemos varias investigaciones. Por un lado, si usted quisiera ver eso, esas responsabilidades y cómo se tomó esa mala decisión de establecer estas comunidades allí, podemos hacer una investigación de tipo documental, ir a revisar los documentos, ¿sí? Y puede ser complementar también con alguna entrevista a expertos y también a personas del lugar, ¿verdad? Líderes, ¿sí? Y para hacer esa investigación histórica, También podría ser otra investigación. Es que ahí tenemos un montón, o sea, por eso le digo, depende cómo usted lo quiere enfocar y qué le interesa a usted, ¿sí? Eso es bien importante, estar uno claro como investigador, qué quiere hacer, qué le interesa, Otra, el tema de la situación de los damnificados, ¿verdad? O sea, en qué condiciones están ahorita, si ya se les entregaron su casa o finalmente recibieron o tuvieron que buscar ayuda con familiares, etcétera. Digamos ahí, entonces podríamos hacer una investigación descriptiva. ¿Cómo se encuentran ellos ahorita? ¿Verdad? Si fueron beneficiados por el gobierno o ya no. En dónde están viviendo, si ellos realmente, digamos, tuvieron que buscar por sus propios medios, ¿verdad? Cómo hicieron económicamente para recuperarse, ¿sí? Entonces, ahí podríamos hacer una investigación descriptiva y que también podríamos combinar con trabajo de campo, pues, entrevistas, de repente pasar algún tipo de encuesta, no sé, ¿verdad? Se criticó mucho porque pasaron bastantes meses, pasó un año y muchas personas todavía estaban en los albergues. Otro tema que usted podría investigar, por ejemplo, relacionado el tema de en qué condiciones estuvieron ellos en los albergues, ¿sí? Qué tanta ayuda recibieron, qué tanta seguridad también, ¿verdad? Porque se dieron algunas, o cómo era la interacción también entre las familias, porque en un albergue es un salón comunitario, por ejemplo, en donde usted tiene un montón de familias, que cada quien con sus costumbres diferentes y no todas, tal vez no todas eran amigas, etcétera, ¿no? Porque bueno, en un pueblo sí se conocen, ¿verdad? Pero tal vez eran de diferentes comunidades, etcétera. Entonces, ¿cómo fue esa dinámica? Allí entonces puede hacer un trabajo etnográfico, ¿verdad? O sea, trabajo de campo, cualitativo, ¿verdad? Ir a platicar con, tal vez, si usted quiere, alguien que tenía del gobierno, que estaba a cargo de este albergue, y de allí con otras familias, líderes, ¿verdad? Para saber cuál fue la dinámica, ¿verdad? De ellos, porque era bien compleja, difícil, ¿verdad? Entonces, allí, Carola, como le digo, depende de lo que usted quiera hacer, de lo que a usted le interese, ¿sí? Primero se tiene que aclarar usted qué es lo que a usted le interesa. Y con base en eso, usted decide qué tipo de investigación va a hacer, ¿sí? Como mencionaba también, creo que fue Heidi, ¿verdad? Depende del problema que vamos a investigar, de la población y de lo que a usted le interese como investigadora, ¿verdad? Ok, entonces aquí nos quedamos. Licenciada, disculpe. No sé si a ella le quedó más claro, Carola. Sí, muchas gracias, licenciada. Para servirle, niña. Va. ¿Qué dice Pablo? Fíjese que aquí yo tengo entendido que para hacer este tipo de investigaciones, lo principal y fundamental es plantearse bien uno el objetivo general. O sea, a qué punto quiere llegar uno, qué es lo que quiere descubrir y qué es lo que quiere saber, para poder darle seguimiento en una forma de investigación. Sí, cabalmente, Pablo, ajá. Acuérdense que el objetivo es el propósito general, ¿verdad? O sea, uno se sienta, ya sea un equipo de investigadores, 5 personas, 10 personas o solo uno, digamos, se sienta y dice, bueno, el tema va a ser pero ¿qué voy a abarcar del tema? ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Qué quiero lograr con mi investigación? ¿A quiénes quiero beneficiar? ¿Cuál es el fin último de mi investigación? Y en base a eso ya viene uno y dice, bueno, voy a utilizar este método, este tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o trabajo de campo,
o ya sea una investigación mixta, uniéndolo todo, usando de todo un poco para poder abarcar lo máximo posible y llegar al objetivo que uno tiene. Pero según tengo entendido, lo principal es el objetivo. Sí, el objetivo es bien importante, pero ya sobre esto vamos a ir explicando más adelante, ¿de acuerdo? Le agradezco mucho su aporte. Va. Ahí vamos a ir ampliando un poquito más, ¿sí? Ahorita tal vez que nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Yo solo les recuerdo el tema de los grupos, ¿verdad? Acuérdense que para martes de la próxima semana ya tienen que estar formados sus grupos. Yo dejé la decisión a que se formaran estos grupos por afinidad, ¿sí? Ahora, si no encontraron grupo por afinidad, entonces ya después, ese martes vamos a ver quiénes están pendientes de grupo o que no tienen todo el grupo todavía. Y entonces, pues ya, ahí los integraríamos. Licenciada, Sí, perdón. Fíjese que actualmente tenemos 14 grupos ya formados, licenciada. Excelente, Lore, re bien. Bueno. Entonces estamos re bien. Ahorita, ahí sí que, mira, yo les había dejado para martes, pero buenísimo. Bueno, vamos a esperar a ver si falta alguno, pero me parece que está re bien, más o menos 140 estudiantes de la sección. Perfecto. Bueno, aquí los dejo entonces a la sección O porque me toca ya con la sección P, ¿verdad? Me paso a la siguiente sección. Cuídense bastante, ¿verdad? Siempre continuamos en la próxima clase, ¿verdad? Y ahí les comento cuando ya se pueda utilizar Moodle. Bueno, pero ahí seguimos platicando. Cuídense bastante. Feliz tarde.